ponente es el doctor Álvaro Rodrigo Río Laguna. Él es abogado de profesión, con una maestría en el tema de defensa legal del Estado. Asimismo, ha efectuado la maestría en Derecho Económico en la Universidad Andina Simón Bolívar. Entre otros, también realizó diplomados en Educación Superior, certificado internacional en proyectos para el desarrollo, Derecho Marítimo Internacional. A nivel laboral, él se ha desempeñado, entre otros cargos, como asesor de presidencia en la Cámara de Senadores, profesional especializado en la Procuraduría General del Estado, y actualmente ocupa el cargo de director general ejecutivo de la Escuela de Abogados del Estado. Por favor, les pido su atención y les cedo la palabra a nuestro distinguido facilitador. Muchas gracias, buenos días. Para mí es un gusto, un honor estar acá. Me place ver algunos rostros conocidos. Y bueno, vamos a empezar esta semana con este nuevo módulo. Es una materia muy amplia que nuestro país ha comenzado a desarrollarse, sin embargo, hace poco. Pero hemos tenido la virtud de, aunque hemos empezado con un rezago temporal, en llevar adelante un trabajo tan acelerado que nos hemos puesto a la vanguardia prácticamente muchos temas a nivel continental, como vamos a estar viendo. Por otro lado, quisiera comentarles que sería para mí muy beneficioso también aprender de los conocimientos suyos. Entonces vamos a procurar que esta sea una clase interactiva para que todos podamos beneficiarnos en estos días. Bien, para comenzar, quisiera preguntarles, por favor, sé que aquí hay profesionales de varias especialidades. ¿Tuvieran la gentileza de levantar la mano quienes están familiarizados con el área económica? Por favor. Perfecto, gracias. Con la parte de ciencias sociales, derecho, politología, por favor. Ya. Muy gentiles, eso me ayuda para, digamos, ver la información primigenia es derecho, entonces es natural que tienda a utilizar algunos términos que tal vez no sean del dominio de todos. En ese caso, les ruego por favor que me interrumpan y podamos hacer las aclaraciones del caso. Bien, las reglas del curso son las siguientes. Primero, buscar la excelencia. Nosotros en este curso vamos a procurar no buscar una nota, sino buscar el máximo de conocimiento sobre estos temas. Segundo, proactividad. Necesitamos nosotros construir nuestros conocimientos de manera conjunta, para lo cual vamos a requerir la participación de todos. Y, desde luego, la base para todo esta construcción va a ser el respeto. Finalmente, algo muy importante, divertirse. Vamos a ver que estos conocimientos, que esta parte es singular, es nueva, pero también es muy amplia. Hay cursos de maestría íntegros sobre defensa legal del Estado. Comentarles que esta gestión se está cerrando un diplomado sobre defensa legal internacional del Estado. Es decir, dentro de esa especialidad de la defensa legal hay ahora una subespecialidad en defensa legal internacional, y que bueno, pues está tomando su vigor y su cuerpo propio. Este curso está estructurado en 4 partes. No me adelanté mucho. La primera parte que vamos a ver son los antecedentes, y vamos a
desagregar en dos ámbitos: en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Vamos a ver cuál ha sido el desarrollo de la defensa legal del Estado, qué queremos decir cuando hablamos de defensa legal del Estado, etc. Lo mismo en la evaluación y contexto de la defensa legal del Estado. No podemos sustraernos del alcance de la defensa legal del Estado a nivel internacional y la defensa legal del Estado a nivel nacional. Si bien van a pasar por los mismos escenarios de evolución, los tiempos son diferentes, las características son diferentes y las causas que han originado o que van a originar el desarrollo de este nuevo concepto, de esta nueva rama del derecho, también son diferentes. Y vamos a llegar acá, que es el punto en el que estamos actualmente, que converge en la institucionalización de un órgano. Es en realidad un órgano, pero es un órgano extrapoder. Y es un órgano extrapoder que es el único que ha sido instituido por la Constitución Política del Estado del 2009. Si ustedes y nosotros revisamos la Constitución del 2009, vamos a ver que las instituciones que allí se refieren ya venían de alguna forma de la Constitución del 67, sus modificaciones o de constituciones anteriores. Por ejemplo, el Ministerio Público ya estaba en la Constitución del 67. El Defensor del Pueblo estaba en la Constitución del 67 con sus modificaciones. Y así vamos a encontrar todas las instituciones, pero esta es la única nueva. Esta es la única que no estaba. Y finalmente vamos a analizar cuál es la estructura y funciones de la Procuraduría General del Estado. Bien, vamos a pasar entonces a la primera de las partes de este curso. Bien, todo hombre tiene derecho a que se lo combata lealmente. Este es un precepto que queremos rescatar porque es precisamente la base o una de las bases por las cuales va a tener el desarrollo de la defensa legal del Estado. Esa primera parte, este primer contenido, este primer módulo, tiene los siguientes contenidos mínimos que son: concepto de defensa legal del Estado. Vamos a desagregar en los elementos básicos que son defensa y Estado. Acá tenemos estos elementos, vamos a decir, para ser analizados. Vamos a ver cuál es la evolución de la defensa legal del Estado a nivel internacional en estas etapas, y desde luego también vamos a ver estas mismas etapas, cómo se han convergido, cómo se han desarrollado, cómo se han decantado a nivel nacional. Bien, empecemos por el concepto de defender. ¿Qué entendemos cuando referimos y decimos defender? Tenemos varios conceptos ligados a este verbo que la Real Academia de la Lengua nos refiere. Son varios, son casi una decena, pero los más relacionados son los siguientes: amparar, librar y proteger. Mantener, conservar, sostener algo contra el dictamen ajeno. Y finalmente nos pasamos al 5, abogar, alegar en favor de algo. Todos estos elementos se van a relacionar, pero hacia la defensa del Estado. Hay una referencia que me parece oportuna en ese punto. Hay una frase interesante, que me parece que la dijo Lincoln, que dice: el abogado es la persona más criticada hasta que el amor de toda tu vida quiere quitarte la mitad de tus bienes. Entonces vamos a entender que en el momento del desamparo se produce precisamente la necesidad, hasta que vemos la necesidad real
de contar con una protección legal es cuando recién nosotros buscamos y queremos construir un concepto más sólido de este aspecto para poder proteger ya sea nuestros bienes, nuestra integridad, etc. Concepto de Estado. El Estado es una organización social constituida en un territorio propio, con fuerza para mantenerse en él e imponer dentro de él un poder supremo de ordenación y de imperio. Poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume la mayor fuerza política. Este es el concepto clásico que nos da Alfonso Posadas. Quisiera invitar a ver a los profesionales que están vinculados con las ramas sociales, con el derecho, que me puedan decir cuáles son los elementos del Estado. Población, territorio, gobierno. Muy bien, excelente. Son esos tres elementos que los vemos desarrollados acá, ¿no? Un territorio propio, fuerza para mantenerse en él, el poder supremo, imperio. Acá tal vez lo que le falta es el concepto de población. Bien, Estado en sus diversos contextos. Vamos a encontrar varios contextos en los cuales podemos comprender el concepto de Estado, pero uno de los más importantes, o los más importantes, sería el jurídico, social y político. Vamos a ingresar al primero. El Estado dentro del ámbito jurídico es una persona jurídica de existencia necesaria que ejerce autoridad y gobierna en un territorio a diversos individuos. ¿Qué queremos decir con una persona jurídica de existencia necesaria? Cuando decimos persona, queremos decir que hay dos formas o dos elementos a los cuales se consideran personas: las personas naturales y las personas jurídicas. ¿Por qué se las considera personas? Porque son sujetos de derechos y obligaciones. Al ser sujetos de derechos y obligaciones pueden contraer, pueden obligarse, pueden, en fin, desarrollarse de cierta manera. ¿Y por qué será de existencia necesaria? ¿Alguien tal vez? Queremos decir que el Estado, ¿perdón? Porque tiene como misión regular y lograr una paz social, una convivencia pacífica. ¿Ya? ¿Alguien más? Por favor. Yo me entiendo por existencia necesaria que por sí mismo la sociedad se organiza en un Estado, y eso es algo que tiene que existir necesariamente en el organismo jurídico, una población, una sociedad, ¿no? Sí, va por el tema que nos ha dicho el señor capitán. Sucede que exactamente existen personas sin las cuales no se pueden desarrollar otros conceptos básicos, por ejemplo, una tabla de derechos y obligaciones. Y esta tabla de derechos y obligaciones las elabora ¿quién? Las elabora precisamente todas las personas que viven en sociedad y que establecen y ceden parte de su libertad para constituir algo más grande. Es lo que nos dice, por ejemplo, Rousseau, es lo que nos dice Kant, que la persona por sí misma es débil y para evitar la agresión de otros cede parte de su libertad a un ente más grande que proteja a todos, que precisamente es el Estado, y sin el cual no pueden existir ni siquiera las personas individuales, y mucho menos las otras personas jurídicas, como son las sociedades, asociaciones, etc. En el ámbito de lo social, es un conjunto de personas que se encuentran sujetas a una misma autoridad, fruto de un contrato social. Y finalmente, en el ámbito político, es la expresión máxima del poder organizado que se expresan en los diversos ámbitos de su competencia. Bien, ya hemos visto el concepto de defensa en general, hemos visto el concepto de Estado en general,
pero que vamos a entender por defensa legal del Estado. Y para este ámbito nos vamos a apoyar en el concepto que da el doctor Héctor Arce Saconeta, que dice: es el conjunto de acciones jurídicas realizadas por abogados especializados de la administración pública ante un tribunal o instancia, hemos agregado nacional o internacional, para la solución de una controversia con el objetivo de defender los intereses, soberanía y el patrimonio del Estado. Bien, acá tenemos la fuente, que es un escrito de prensa que se ha publicado en El Deber y que lo tienen ahí en el enlace. ¿Qué elementos podemos rescatar de este concepto de defensa legal del Estado? Por favor. Acciones jurídicas. ¿Perdón? Las acciones jurídicas. Muy bien, acciones jurídicas sería el primer elemento, conjunto de, ¿pero de qué? De acciones jurídicas. ¿Y qué entendemos por acciones jurídicas? Leyes, No, normativas, no, Postulaciones. no. Las acciones jurídicas, ¿perdón? Procedimientos. Muy bien, procedimientos ante instancias jurisdiccionales o similares. ¿Por qué decimos instancias jurisdiccionales? Porque existen cortes internacionales en las cuales el Estado puede acudir. Existen tribunales que técnicamente no son cortes, ante las cuales el Estado puede ser llamado para que se reclame algún derecho o alguna vulneración que alguien hubiera sufrido, o pretende expresar alguna solicitud al Estado. Tenemos también algunos organismos que, sin ser cortes, sin ser tribunales, pueden recibir alguna queja en contra del Estado. Y entonces, para responder, tenemos acciones jurídicas que se van a transformar básicamente en la que todos los que estén familiarizados en procesos judiciales van a llevar adelante, solo que ante instancias supranacionales. Por ejemplo, ¿qué? Una demanda, una petición, una respuesta, una proposición de prueba, etc. Todo esto son acciones jurídicas. Bien, ¿qué otro elemento más encontramos en este concepto? Pero levantaremos la mano, por favor. Sí, señorita. Que es tratado por abogados especializados. Muy bien, abogados especializados. Como ustedes saben, bueno, inclusive acá a nivel local, nacional, tenemos por materias ciertas especialidades. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, hay abogados penalistas, por ejemplo, hay abogados en derecho comercial. Aquí hay abogados especializados en acciones jurídicas ante sus diversos órganos. Por ejemplo, hay abogados especializados en demandas arbitrales. Hay abogados especializados ante solicitudes, ante organismos internacionales especializados en materia de derechos humanos. Y así vamos a encontrar abogados especializados en diversas áreas para llevar o sustentar estas acciones. Bien, ¿qué más? solución de controversias. Solución de controversias. Muy bien, efectivamente, para resolver un litigio, un problema, una controversia entendida en materia general. Por favor. Yo iba más arriba, doctor. Encontraba que esas acciones jurídicas que se tienen que llevar a Sí. instancias superiores
nacionales o supranacionales, son realizadas por abogados especializados, pero además una característica necesaria es de que estos abogados especializados pertenezcan a la administración pública, o sea, sean funcionarios o servidores públicos. Ya, muy bien. No necesariamente que sean servidores públicos. Es decir, pueden ser servidores públicos cuando el Estado, a través de su staff, lleva adelante la elaboración, la construcción de la respuesta, la revisión y la presentación formal ante las instancias internacionales. ¿Se han dado casos? Sí. Ahora el Estado está atendiendo a aquello. Pero también puede ser que estos abogados especializados, sin ser precisamente servidores públicos, estén vinculados, por ejemplo, mediante una relación contractual con el Estado. Entonces, sigan siendo parte de la administración pública, pero no con la categoría de servidores públicos. Bien, ¿algún otro elemento más que encontremos en este concepto? Patrimonio del Estado. ¿Sí? Patrimonio del Estado. Muy bien, con el objeto de defender ¿qué? Muy bien, aquí hay tres elementos importantes. Los intereses del Estado. Segundo, la soberanía. Y tercero, el patrimonio del Estado. ¿Alguno de ustedes pudiera darme algún ejemplo sobre los intereses del Estado? Muy bien, intereses marítimos. El caso del Borax, por ejemplo, Ya, por intereses del Estado. muy bien. Soberanía. Por favor. Yo creo que si Bolivia ha nacido con una salida al Pacífico, ya tiene desde ya buscar eso, una soberanía, creo. Ya, muy bien. Puede ser también que, por ejemplo, se afecta la soberanía impidiéndonos el libre tránsito o algún otro elemento que forma parte de la soberanía. Y el patrimonio. La conservación natural. Muy bien, todo lo que han dicho es perfecto. ¿Por qué? Porque corresponde a todos los bienes, acciones, derechos reales, potenciales, actuales, futuros, etcétera, que correspondan al Estado. Bien. Bueno, ahora que ya hemos aterrizado, ya hemos sentado las bases del concepto de qué es lo que vamos a ver en este curso, vamos a analizar la evolución a nivel internacional. Luego vamos a pasar a un segundo nivel, o a un otro estado, donde vamos a ver la evolución para nivel nacional. Primero, ¿cuáles han sido las etapas de la defensa legal del Estado en Bolivia? Un segundito, creo que ahí, ¿sí? Ahí el suscrito ha cometido un gazafo. Primero vamos a ver que hay tres etapas. Y estas etapas se van a discriminar en las siguientes. La primera, que existe una ausencia de la defensa legal del Estado. No había per se una noción de defensa legal del Estado. La segunda, que si bien ya empieza a existir un concepto de defensa legal del Estado, un concepto de que el Estado como persona, así como una persona natural, tiene un abogado, tiene una persona de confianza a la cual en alguna controversia le consulta, acude a él, busca su patrocinio legal. Lo mismo el Estado. El Estado como persona jurídica va a requerir de alguien a quien consultarle en materia de controversias, a quien consultarle para proteger su patrimonio, a quien consultarle para evitar un conflicto. Pero este concepto de defensa de Estado está ligado al concepto de defensa de sociedad. O sea, que estos conceptos se convergen, se fusionan, se amalgaman y se crean en un solo ente. Y un solo ente va a proteger a la sociedad y va a proteger al Estado.
Y vamos a ver que en ocasiones estos elementos son absorbidos y son opacados, ya sea por la defensa de la sociedad, y la defensa del Estado va en un lugar muy secundario, va en un lugar accesorio. Y finalmente, en una tercera etapa donde desarrollamos la defensa legal del Estado propia, independiente, con una estructura independiente, etc. Bien, la primera etapa de la ausencia de un concepto de defensa legal del Estado. Vámonos en el ámbito internacional y vamos a ver que en cada país la duración de esta etapa es diversa. Hay algunos países que han llegado a esta primera etapa, porque han empezado en esta primera etapa y les ha costado mucho pasar a la segunda y algo más pasar a la tercera. El caso nuestro. Nosotros, desde la fundación de la República, desde la independencia, nos ha costado más de 100 y años pasar a la segunda etapa, tener una institucionalidad donde se desarrolle el concepto de defensa de la sociedad y defensa del Estado. Algunos países ya desde el siglo antepasado, decimos desde el siglo XIX, como es el caso de Argentina, han pasado muy tempranamente de la defensa, de la ausencia de un concepto de defensa legal del Estado, y han dado un salto, y en 1860 y tantos, 63 si no me equivoco, vamos a verlo ahora, han empezado a desarrollar la defensa legal del Estado. Pues ellos tienen un recorrido en defensa legal del Estado de casi 150, 160 años. Entonces, esta etapa varía según el país al cual nos estamos refiriendo. Bueno, según el grado de evolución de la normativa interna que determina la creación de una procuraduría o instancia especializada. Y vamos a ver el término procuraduría, que es acá el término que es el con el cual se lo va a denominar a ese ente defensor, a ese, entre comillas, abogado del Estado, a esa persona que va a hacer de la consulta, que va a proteger los derechos tanto nacionales, tanto en instancias nacionales cuanto en instancias internacionales. ¿Y por qué el término procuraduría? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué va a representar? Sí, pero ese concepto de representación tiene una raíz en el derecho indiano colonial, que el procurador, entre otros conceptos, era una persona que iba y por encargo de alguien realizaba alguna gestión de negocio ante alguna autoridad. Entonces, por herencia, digamos, histórica, se viene denominando procuradurías a estas instancias. El término no es uniforme, en algunos países se llaman abogacías, me parece que en Brasil es abogacía del Estado, sí. Y en otros países otras instancias similares. Bien, inclusive dependen de las competencias de cada institución, porque formalmente puede existir una procuraduría que data de hace mucho tiempo atrás, pero que en sus competencias no tenga dentro de las atribuciones previstas los elementos de protección de los intereses, patrimonio del Estado. Algunas entidades ejercen otras competencias a la par de la defensa legal del Estado actualmente, y otras instancias ejercen competencias especializadas solo en defensa legal del Estado. Bien, acá por el tiempo de creación vamos a ver que, como les decíamos, hay países que han pasado de esta etapa de manera violenta, caso de Argentina, con la Procuración Nacional del Tesoro, hablamos de 1868, Colombia, con la Procuraduría General de la Nación, fundada en 1830,
Guatemala, con la Procuraduría General de la Nación, obviamente de Guatemala, desde 1921, casi 100 años. Honduras, con la Procuraduría General de la República, desde 1957. Venezuela, con la Procuraduría General de la República, desde 1863. Y la Procuraduría General del Estado en Bolivia desde 2011. ¿Cuál es la más antigua? La Argentina. ¿Y cuál ha sido la última en ser creada? Colombia, la más antigua, 1830, efectivamente. ¿Y cuál es la última en que fue creada? Bolivia, recién en 2011. Entonces podemos ver que a veces nos preguntamos por qué el Estado, y seguramente ustedes antes, perdón, mil disculpas, se me fue el dedo. Seguramente ustedes se preguntaban, o habrían escuchado ese concepto de es un buen negocio hacerle un juicio al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una alta rotación de personal, cambia la administración y generalmente cambian los funcionarios, y el Estado tiene abogados que no se caracterizan por ser tan diligentes en el seguimiento de las causas y al final, hasta por errores procedimentales, vencimiento de plazos procesales, pierden, ¿no? Y esa, lastimosamente, durante muchos años fue la constante. Uno de los motivos, una de las razones, era precisamente la ausencia institucional. No teníamos un ente, no teníamos una memoria institucional que convergiera, que protegiera los intereses nacionales del Estado y mucho menos los internacionales. Bien, hasta aquí hago una pregunta, duda. Seguiremos. Algunos países se mantienen todavía en esta etapa primigenia. Vamos, El Salvador. La Procuraduría General de la República de El Salvador data de 1939. Hablamos de 80 años más o menos. Pero cumple las funciones del Ministerio Público, lo que decíamos al principio. Si bien institucionalmente vamos a encontrar, en este caso, en El Salvador, una Procuraduría General de la República, las competencias no corresponden a la defensa legal del Estado, sino a una instancia del Ministerio Público. ¿Y cuáles serán las instancias del Ministerio Público? ¿Cuáles son esas competencias que ejercen? Básicamente, seguimiento de los casos en los cuales, por su importancia, son catalogados como delitos de orden público y van a actuar ¿para qué? Para proteger a quién. Protegen a la sociedad. Y como órganos protectores de la sociedad es como se desarrollan. Vemos que la normativa interna de El Salvador establece que entre las competencias de la Procuraduría General de la República se encuentran las de promover y atender con equidad de género la defensa de la familia, de las personas e intereses de los menores, incapaces y adultos mayores. Conceder asistencia legal, atención psicosocial de carácter preventivo y servicio de mediación y conciliación. Representar judicial y extrajudicialmente a las personas, especialmente de escasos recursos económicos, en defensa de la libertad individual, de los derechos laborales, de la familia y derechos reales y personales. ¿Encuentran acá, dentro de estas competencias, la defensa del Estado? Es la defensa de la sociedad, desarrollada en todas sus etapas, niveles, pero no la defensa del Estado. Sigamos. México. México es un país que en este punto ofrece grandes contradicciones. ¿Por qué? Porque México tiene una Procuraduría General de la República que data de 1901.
La Procuraduría General de la República Mexicana tuvo vigencia hasta el 20 de diciembre de 2018, es decir, hablamos de 3 meses aproximadamente que dejó de existir la Procuraduría General de la República de México. La Procuraduría General de la República ha sido sustituida por la Fiscalía General de la República. La Procuraduría General de la República de México era la instancia, institución encargada de investigar y perseguir los delitos de orden federal. Entonces, llevar adelante que ejercía funciones de defensa de la sociedad o de defensa legal del Estado. ¿Qué piensan ustedes? De la sociedad. Ejercían funciones para la defensa de la sociedad. Otro país que todavía se mantiene en esta etapa, Panamá. La Procuraduría General de la Nación de Panamá tiene la prerrogativa acusatoria ante tribunales penales y civiles mediante el ejercicio de la acción penal y la investigación preparatoria en los delitos de acción pública. En Panamá, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación constituyen una sola entidad, pero con las competencias de la primera, vale decir, del Ministerio Público. Lo mismo sucede en Panamá. Actualmente existe una Procuraduría General de la Nación, pero que ejerce competencias del Ministerio Público. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta primera etapa? Bueno, pasaremos. Segunda etapa. En esta segunda etapa, que no ha sido seguida por todos los países de manera uniforme, sino por algunos de ellos, de los cuales existen algunos países que no han ingresado a esta etapa todavía, como lo habíamos visto. Algunos países latinoamericanos aún mantienen su estructura dentro de esta etapa a la fecha, y otros países han evolucionado directamente al siguiente estado. ¿Qué países han pasado de una ausencia, de una instancia que se dedique a la defensa legal del Estado, pero que tienen una defensa legal del Estado que también ejerce otras competencias? Primero, Colombia, que veíamos que es el país cuya Procuraduría es la más antigua, de mayor data de la región. La Procuraduría General de la Nación de Colombia amalgamó las funciones del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General del Estado. O sea, que cuando nos refiramos a la legislación colombiana, vamos a ver que un solo ente se dedica a estas 3 competencias. Y dentro de estas competencias, mil disculpas, dentro de estas competencias tenemos vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, que es parte de lo que hace una Procuraduría General del Estado. ¿Qué es lo que debe hacer una Procuraduría General del Estado? Para la protección del Estado en sí. Segundo, defiende además los intereses de la sociedad, que es una de las competencias primordiales del Ministerio Público, pero además protege los derechos humanos, lo cual corresponde a la Defensoría del Pueblo. Y este sistema es interesante porque existen a veces peticiones por vulneraciones a los derechos humanos, y estas vulneraciones van en contra de ¿quién? Del Estado. Entonces, como que en algunas circunstancias la legislación colombiana, la Procuraduría General de la Nación, podría tener hasta una doble función. Bien, vamos a pasar a una tercera etapa. Esta tercera etapa se ha desarrollado en la mayoría de los países de manera secuencial. Han ido pasando desde la ausencia de una institución hasta la consolidación de una institución propia de defensa legal del Estado. Se ha llevado adelante una distribución de competencias entre los órganos defensores de la sociedad, o sea,
se han dividido, por un lado, esas competencias de defensa de la sociedad por un lado y de la defensa del Estado por otro. ¿Qué países han llegado a esta etapa? ¿Qué países están en este punto, que es el punto más alto de desarrollo en la actualidad? Citamos a manera de ejemplo los siguientes. Primero, Guatemala. La Procuraduría General de la Nación de Guatemala data del 11 de marzo de 1921. El artículo, la base legal se encuentra en el artículo 252 de la Constitución Política de Guatemala. Están a cargo de un Procurador General de la Nación, elegido por el Presidente de la República, autoridad que dura en funciones 4 años. ¿Y cuáles son las competencias de la Procuraduría en Guatemala? Bueno, estas son las principales competencias de esa institución. Primero, tenemos la de representar y defender los intereses del Estado en Guatemala en todos los juicios en que fuera parte y promover la oportuna ejecución de las sentencias que se dicten en ellos. ¿Cuál será el alcance? ¿Qué entenderíamos cuando decimos en todos los juicios? Cualquier área, Defensa de la sociedad nacional, y del Estado. internacional. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué más? Defensa de la sociedad y del Estado. Todos. Ya. Cuando decimos todos los juicios, es lo que dice su compañero, es en todas las instancias, ya sea en todas las materias. Civil, penal, minero, administrativo, en fin, y en todas las instancias, nacionales, internacionales, etc. No es el tema de que vaya a la defensa de la sociedad, sino solo a la defensa legal del Estado, pero en cualquier instancia judicial correspondiente. 2. Intervenir, si así lo dispusiera el Ejecutivo y conforme a las instrucciones de este, en los negocios que estuviera interesado el Estado y en lo que las leyes determinen. ¿Se les ocurre algún negocio o algún ámbito que sea de interés del Estado? Gas. Muy bien, excelente. ¿Perdón? La venta de urea a Brasil. Muy bien. Por ejemplo, para ya sea venta de gas, urea o lo que fuera, seguramente van a suscribir un contrato. Ese contrato, ¿quién lo revisará? El abogado del Estado, la Procuraduría. Excelente. Sigamos. Intervenir ante los tribunales de justicia en todos aquellos asuntos en que esté llamado a hacerlo por Ministerio de la Ley. Por ejemplo, si existe la suscripción de algún convenio internacional que compromete la fe del Estado, será la Procuraduría la que tenga que ver que ese convenio esté de acuerdo a las leyes internas, a los intereses del Estado, a las políticas nacionales e internacionales y a proteger los intereses de aquel. Ya sea puede, mediante, por ejemplo, alguna reserva previa a la suscripción del contrato o algo similar. Disculpe, en el caso del Tratado 1904, la Procuraduría se le encargara de hacer cumplir el contrato. No había Procuraduría. Ahora. Sí, vamos a ver más adelante, lo tenemos citado. Me parece que es el artículo 12 que establece que cualquier controversia sobre la ejecución e inteligencia del Tratado de 1904 será resuelta, decía el original, mediante arbitraje de su majestad el rey, el emperador de Prusia. Pero el emperador no aceptó esta responsabilidad, entonces se hizo una modificación al Tratado de 1904 y se reemplazó por la Corte Permanente de Arbitraje. Entonces, si hubiera alguna controversia en la ejecución del Tratado de 1904,
tuviéramos que ir a arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje, sería la Procuraduría la encargada de la defensa del Estado ante esa instancia. Analizar los expedientes y emitir opiniones en los asuntos de jurisdicción voluntaria. Bien, otro país que ha llegado a esta etapa, que se está consolidando en la defensa legal internacional, la defensa legal del Estado, es Honduras. La Procuraduría General de la República de Honduras es una entidad que ha sido creada en 1957 por mandato constitucional. La base legal de esta entidad es que la Procuraduría General de la República de Honduras fue creada en la Constitución Política del Estado de 1957 en los artículos 294 a 298. El 11 de marzo de 1961, el Congreso Nacional aprueba el texto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. ¿Cuáles son las competencias en Honduras? 1. Promover, representar y sostener los derechos del Estado en todos los juicios en que fuere parte. Ya hemos visto en el caso anterior cuál es el alcance de todos los juicios. En estos casos tendrá las facultades de un apoderado general, pero requerirá autorización expresa del Poder Ejecutivo atendida mediante acuerdo, en cada caso para ejercer las facultades designadas en el párrafo segundo del artículo 8 del Código de Procedimientos. 2. Deducir los recursos pertinentes contra las resoluciones desfavorables en todo o en parte a los intereses que representen en ejercicio de esta misma personería. El procurador está en la obligación de concurrir a la diligencia para absolver posiciones cuando expresamente tenga esa facultad. Básicamente se refiere a acudir a las audiencias, hacer las exposiciones, alegatos orales y otros. 3. Comparecer en representación del Estado conforme a las instrucciones del Poder Ejecutivo al otorgamiento de las actas o contratos en que estuviere interesada la nación. Y finalmente, bueno, dentro de las principales competencias, no son todas, emitir opinión sobre los requisitos legales que deben reunir las escrituras que otorgue el Estado en los que tenga interés. Bien, seguimos con Venezuela. La actual Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela data de 1863. Es una entidad que se encuentra a cargo de un procurador general. La base legal es el artículo 247 de la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela y el decreto con fuerza de ley de la Procuraduría General de la República de Venezuela de número 5554 de 13 de noviembre de 2001. Vamos a ver que las competencias son similares a las dos procuradurías referidas precedentemente. Representar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República, representar y defender a la República en los juicios en que se suscite intereses y personas jurídicas públicas o privadas, por nulidad, caducidad, etcétera, etcétera, etcétera. 3. Representar y defender a la República en los juicios de nulidad incoados contra los actos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional. 4. Redactar y suscribir conforme a instrucciones de los órganos del Poder Público Nacional los documentos constitutivos de actas, contratos o negocios en su respectiva gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como pueden ver, estos elementos son comunes y transversales a las instancias que tienen bajo su jurisdicción y competencia el ejercicio de la defensa legal del Estado. Vamos a hablar de un caso particular al cual habíamos hecho referencia desde un principio, que es el caso de Argentina. Hemos visto que la mayoría de los países han evolucionado, han llevado adelante 3 etapas, pero el caso de Argentina es singular. Argentina en este punto ha mostrado un alto grado de desarrollo y se ha saltado una etapa. Ha pasado de la etapa 1,
a la etapa 3. Es decir, no hubo una etapa intermedia en la cual se amalgamen, se desarrollen de manera conjunta por un solo ente los conceptos de defensa de la sociedad y defensa legal del Estado. Es el país que más temprano ha discriminado las funciones de defensa de la sociedad y de defensa del Estado, seccionándolas en dos entidades independientes. La Procuración General de la Nación. Cuando nos refiramos a la Procuración General de la Nación, nos referimos al Ministerio Público. Igual, defensa de la sociedad. Cuando hablemos de Procuración del Tesoro de la Nación, hablamos de defensa legal del Estado. La Procuración General de la Nación. La Procuración General de la Nación se creó el 15 de enero de 1863. La base legal es el artículo 120 de la Constitución Política del Estado de Argentina, que establece que el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente con autonomía funcional y autárquica financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad. Entonces vemos cómo Argentina ya desde el siglo antepasado viene con una larga tradición de defensa de la sociedad independiente. Bueno, aquí están las competencias, no sé si diseñar y fijar la política general del Ministerio Público Fiscal de la Nación y en particular la política de persecución penal que permite el ejercicio eficaz de la acción penal pública. 2. Elaborar y poner en ejecución los reglamentos necesarios para la organización de las diversas dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Nación y celebrar los contratos que se requieran para su funcionamiento a través de los órganos de administración. C. Disponer la actuación conjunta de alternativa de 2 o más integrantes del Ministerio Público Fiscal cuando la importancia o dificultad de un caso o fenómeno delictivo lo hagan aconsejable. Los miembros del equipo de trabajo podrán ser de igual o diferente jerarquía, pertenecer a una misma o distinta fiscalía de distrito. Bien, pero este es el punto que más nos interesa, la Procuración del Tesoro de la Nación. Es aquí donde se ejerce la defensa legal del Estado. Argentina a la fecha, por este hecho, es que en todas las controversias internacionales tiene una tradición actual de llevar adelante la diligencia del proceso, la gestión jurídica del proceso con personal propio. Es uno de los pocos países que no contrata bufetes internacionales que les brinden asesoramiento en esta materia. Y en más de una ocasión los resultados han sido altamente favorables para Argentina. También a la fecha es uno de los países que tiene más controversias, sobre todo en materia de inversiones. Vamos a ir viendo más adelante. Bien, la Procuración del Tesoro es el máximo organismo de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo Nacional y de los más altos funcionarios de la Administración Pública Nacional, sin que esta función asesora se limite a cuestiones relativas al erario. O sea, no solo a cuestiones, podríamos decir, económico-financieras, presupuestarias o propias del Tesoro. La base legal es la Ley 74 de creación del cargo de Procurador del Tesoro de la Nación, aprobación del presupuesto general para el año 1864, la cual fue aprobada en 1863. Competencias de la Procuraduría del Tesoro de la Nación. La emisión de dictámenes escritos respecto de las cuestiones jurídicas que se sometan a opinión de la Procuración del Tesoro. Cuando una entidad tiene dudas, requiere una interpretación o ve una ambigüedad en alguna materia, solicita a la Procuración del Tesoro de la Nación una aclaración. La forma de proceder ante este contrato, la forma en que tal o cual negocio jurídico se va a llevar adelante, cuál es el tiempo requerido para esta concesión tomando en cuenta las características particulares propias de la operación,
etc. El Procurador del Tesoro también es el abogado de la República Argentina ante organismos jurisdiccionales o arbitrales extranjeros. Cuando existe alguna demanda internacional, es esta autoridad quien, a nombre de la República Argentina, interpone todas las acciones del caso. La instrucción de sumarios a los funcionarios de más altas jerarquías de la Administración Pública Nacional y la realización de auditoría ante los juicios en los que el Estado Nacional es parte. Bien, vamos a quedarnos acá porque me parece que en homenaje al tiempo ya estamos sobre hora.